Dicen que en el mundo de la música no hay espacio para dos reyes en el mismo trono. Y en los años 90, Latinoamérica fue testigo de una batalla que parecía sacada de una telenovela: El Sol contra el Gallito Feliz. Por un lado, Luis Miguel, el hombre que lo tenía todo: fama, fortuna y una voz que parecía inalcanzable. Y por el otro, un joven de apenas veintitantos años que llegó a sacudirlo todo: Cristian Castro, con un talento tan desbordante que hasta los críticos se atrevieron a decir que podía eclipsar al mismísimo Sol de México. Lo que comenzó como simples comparaciones de prensa pronto se transformó en una guerra silenciosa, con egos, desplantes y hasta amores prohibidos de por medio. Una rivalidad que marcó a toda una generación y que hasta hoy sigue dividiendo a los fanáticos. Porque esta no fue solo una competencia musical. Fue un choque de mundos, una lucha de voces y una historia llena de celos, traiciones y pasión. Y lo más sorprendente es que detrás de cada aplauso, había un susurro de rivalidad que nadie se atrevía a decir en voz alta. A principios de los 90, Luis Miguel no era solo un cantante, era la voz que dominaba todo el continente. El Sol de México brillaba con una intensidad casi insoportable para cualquiera que intentara mirarlo de frente. Venía de arrasar con Romance, un disco que no solo vendió millones, sino que lo colocó como el heredero natural de la balada romántica en español. Era joven, guapo, millonario y con un magnetismo que convertía cada concierto en un espectáculo histórico. En ese momento nadie dudaba de su supremacía. Los medios lo llamaban el rey del pop latino, y parecía que la cima no tenía fin. Canción tras canción, Luis Miguel dictaba la banda sonora de toda una generación que lloraba, amaba y soñaba al ritmo de su voz. El público lo adoraba, las mujeres lo idolatraban y la industria lo trataba como intocable. ¿Quién podría desafiar semejante imperio? Nadie, o al menos eso parecía. Porque justo cuando el Sol estaba en su punto más alto, apareció alguien que se atrevió a cantar con la misma fuerza, la misma pasión, y que sin quererlo encendió una tormenta que lo cambiaría todo. 1992 fue el año en que el panorama musical latinoamericano se sacudió. De repente, en medio del reinado indiscutible de Luis Miguel, apareció un joven de mirada inocente, sonrisa desarmante y una voz tan prodigiosa que parecía imposible que hubiera salido de alguien tan novato. Cristian Castro irrumpió con su álbum debut Agua Nueva y con él, un sencillo que se convirtió en un himno inmediato: No Podrás. La canción explotó en la radio, se trepó a los primeros lugares de popularidad y, lo más importante, conquistó al público juvenil que estaba hambriento de nuevas figuras. En cuestión de meses, Cristian pasó de ser el hijo de Verónica Castro a ser reconocido como la nueva promesa de la música latina. Su talento era innegable, y su voz, aguda, intensa y llena de emoción, lo ponía de inmediato en comparación con el único hombre con el que todos lo querían medir: Luis Miguel. Las revistas empezaron a preguntarse si había nacido el nuevo rey. Los críticos lo bautizaron como el Gallito Feliz, y los fanáticos comenzaron a dividirse en bandos: los que seguían fieles al Sol de México y los que apostaban por el brillo fresco de Cristian. Pero más allá de los titulares, lo que verdaderamente hizo ruido fue que Cristian, en muy poco tiempo, logró lo que casi nadie se atrevía: incomodar a Luis Miguel. Porque el público empezaba a preguntarse lo que hasta entonces sonaba imposible: ¿podría este jovencito destronar al Sol? El brillo del Sol parecía eterno, pero incluso el astro más radiante tiene momentos de sombra. Tras el éxito monumental de Romance, Luis Miguel enfrentaba un problema inesperado: su próximo disco no llegaba. Meses de silencio, retrasos en la producción y rumores de indecisión empezaron a circular en la prensa. El público, ansioso, se preguntaba si el rey había perdido el toque, si su reinado estaba en pausa, o peor aún, si estaba en riesgo de apagarse. Y justo en ese vacío mediático apareció Cristian Castro, aprovechando cada minuto de incertidumbre. Mientras Luis Miguel dudaba sobre su siguiente movimiento, Cristian no solo lanzaba más sencillos, sino que también conquistaba escenarios y programas de televisión con una frescura que contrastaba brutalmente con la solemnidad del Sol. La gente comenzó a murmurar que tal vez Cristian podría ser el nuevo heredero. Las comparaciones ya no eran simples titulares, se hablaba de un cambio generacional. Cristian representaba juventud, espontaneidad, un aire renovado que muchos veían como el futuro de la balada pop. Por primera vez en años, la figura de Luis Miguel no parecía intocable. El Sol, acostumbrado a brillar sin competencia, veía como una nueva estrella comenzaba a iluminar con fuerza propia. Y lo que más le dolía, el público empezaba a preguntarse si su tiempo había terminado. Cuando muchos ya se atrevían a decir que el Sol se estaba apagando, Luis Miguel reapareció con un rugido que nadie esperaba. En 1993 lanzó Aries, un disco que no solo calló bocas, sino que redefinió lo que significaba ser una estrella en la música latina. Con una mezcla explosiva de pop y baladas modernas,
El álbum demostró que Luis Miguel seguía siendo imbatible y que aún tenía mucho que decir. El impacto fue inmediato, ventas millonarias, críticas favorables y, para coronar el golpe, un Grammy que lo reafirmaba como el número 1. Pero aquí está el detalle que encendió la chispa de la rivalidad. En esa misma categoría competía Cristian Castro con Agua Nueva. Y aunque Cristian era el favorito de muchos, la estatuilla terminó en las manos de Luis Miguel. Para los fans, aquello no fue solo un triunfo musical, fue un mensaje directo: el sol no se dejaría eclipsar tan fácilmente. Sin embargo, en lugar de apagar el fuego, el premio solo lo avivó. La prensa comenzó a hablar de un duelo generacional, los seguidores se enfrentaban en debates encendidos, y la tensión entre ambos artistas dejó de ser rumor para convertirse en una realidad palpable. Con Aries, Luis Miguel recuperaba su trono, pero al mismo tiempo le daba más fuerza a la narrativa de la rivalidad. Porque si algo quedaba claro era que Cristian Castro no pensaba detenerse, y cada éxito suyo se sentía como un reto directo al ego del Sol de México. El éxito de Aries mantuvo a Luis Miguel en la cima, pero en el fondo algo había cambiado. Por primera vez había alguien que lo incomodaba, alguien que lo hacía sentir vulnerable. Y ese alguien era Cristian Castro. Los rumores eran claros: a Luis Miguel no le gustaba escuchar las canciones de Cristian. De hecho, se dice que apagaba la radio cuando sonaba No Podrás, como si esa voz fuera un recordatorio de que su trono ya no era intocable. Esa incomodidad se transformó en orgullo herido, en celos profesionales disfrazados de indiferencia. La serie de Luis Miguel lo retrata de manera muy gráfica: un Mickey arrogante, distante, incapaz de ocultar su molestia cuando Cristian aparecía en escena. Una de las anécdotas más comentadas ocurrió en Viña del Mar en 1994. Cristian se acercó con toda la intención de saludarlo y entablar una charla amigable, pero se topó con respuestas frías, cortantes, casi incómodas. El Sol, acostumbrado a ser el centro de atención, no parecía dispuesto a compartir ni un rayo de su brillo con el joven gallito. Y como si eso no bastara, ese mismo día ocurrió el episodio con Kiko Cibrián, guitarrista y productor de Luis Miguel. Cuando Cristian mencionó casualmente que había trabajado con él, Mickey montó en cólera y, sin pensarlo dos veces, lo reemplazó de inmediato a escasos minutos de subir al escenario. Un gesto tan drástico que dejó a todos helados, pero que revelaba lo que pocos se atrevían a admitir: Luis Miguel se sentía amenazado. El orgullo del Sol no toleraba la idea de compartir aliados, ni mucho menos de que alguien, por más talentoso que fuera, pudiera robarle una pizca de protagonismo. Ese gesto, que puede parecer pequeño, fue en realidad un símbolo gigante de lo que sentía: molestia, incomodidad y hasta un rechazo visceral hacia la voz que lo perseguía en cada esquina. Porque el problema no era la canción, era lo que representaba. Cristian estaba en todas partes: en la televisión, en las listas de popularidad, en la prensa y en los corazones de millones de fans. Y para alguien tan perfeccionista y orgulloso como Luis Miguel, escuchar ese triunfo ajeno era como un recordatorio constante de que su reinado podía ser cuestionado. El público veía lo que pasaba, la prensa alimentaba el fuego, y cada vez que sonaba No Podrás, no solo se escuchaba un hit, se escuchaba el eco de una rivalidad que ya no se podía ocultar. Luis Miguel, el Sol intocable, parecía no soportar que otro astro empezara a iluminar con fuerza propia. Y esa simple escena de apagar un botón reflejaba mucho más que un gesto. Era la prueba de que Cristian había logrado lo impensable: hacerlo sentir vulnerable. Si algo hizo que esta rivalidad se volviera legendaria, fue la guerra silenciosa que ambos libraron a través de sus discos. Porque no era casualidad. Cada vez que Luis Miguel lanzaba un álbum, Cristian Castro respondía con otro, y la comparación era inevitable. En 1993, El Sol deslumbraba con Aries, un disco innovador y premiado, mientras Cristian mantenía la frescura de Agua Nueva. Al año siguiente, Cristian golpeaba fuerte con Un Segundo en el Tiempo, consolidando que no era flor de un día, sino una estrella en ascenso. Pero en 1996, la tensión se intensificó cuando Cristian estrenaba El Deseo de Oír Tu Voz, mientras Luis Miguel contraatacaba con Nada es Igual. Era como un juego de ajedrez en el que cada movimiento buscaba superar al rival. Y 1997 fue un año de locura. Luis Miguel regresaba al terreno de los boleros con romances, mientras Cristian presentaba uno de los discos más sólidos de su carrera, Lo Mejor de Mí. Dos propuestas distintas, pero con el mismo objetivo: dominar el corazón del público. Incluso en 1999 la competencia seguía viva. Cristian lanzaba Mi Vida Sin Tu Amor, mientras Luis Miguel llegaba con Amarte Es Un Placer. Y aunque los estilos eran diferentes, la pregunta era siempre la misma: ¿quién se llevaba la corona? El público se dividía, los críticos se enfrascaron en debates, y la industria disfrutaba del espectáculo. Porque lo cierto es que, lejos de apagarse, la rivalidad se convirtió en un motor que los empujaba a dar lo mejor de sí. Cada disco era más que música,
Era un mensaje, un desafío y, sobre todo, un recordatorio de que ambos estaban dispuestos a luchar por el trono. Pero la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro no se quedó solo en los escenarios ni en los premios. Pronto se trasladó a un terreno mucho más personal, el amor. Y ahí, las cosas se pusieron peligrosas. En los años 90, Cristian mantenía un romance con Daisy Fuentes, la modelo y presentadora que conquistó corazones en toda Latinoamérica. Para él era algo serio, un vínculo que combinaba juventud, emoción y la sensación de estar en la cima de su vida personal. Pero entonces apareció Luis Miguel, y con ese magnetismo que siempre lo acompañó, comenzó a acercarse a Daisy. Lo que parecía un interés casual se convirtió en romance. Y lo que hizo que Cristian sintiera la puñalada más profunda no fue solo perder a la mujer que amaba, sino enterarse de la situación por la propia Daisy. La decepción fue enorme. Alguien que admiraba y hasta podría llegar a considerar un amigo le había arrebatado lo que creía suyo. Este episodio no solo fracturó su relación personal, sino que también transformó la rivalidad profesional en algo más íntimo y doloroso. De pronto, las canciones, los premios y los discos dejaron de ser lo más importante. Ahora se trataba de orgullo, celos y corazones rotos. Y así, mientras Luis Miguel consolidaba su relación con Daisy y su imagen de sol inalcanzable, Cristian se distanciaba, comprendiendo que en la cima de la fama no solo se lucha por el trono musical, sino también por sobrevivir en un mundo donde incluso la amistad podía ser traicionada. Cuando la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro comenzó a saltar de los escenarios al corazón, la prensa se encargó de convertir todo en un verdadero espectáculo. Cada entrevista, cada gesto, cada conquista amorosa se transformaba en un titular jugoso que podía encender debates en segundos. Las revistas no dudaban en usar frases como «Cristian destrona al sol» o «Luis Miguel no soporta al gallito feliz». Aunque muchas de estas declaraciones eran exageradas o inventadas, funcionaban a la perfección. El público se dividía, los fanáticos se enfrentaban, y la discusión sobre quién era mejor se volvía cada vez más intensa. Lo más irónico es que a veces ni siquiera era necesario que los protagonistas dijeran algo. Una mirada fría en una entrega de premios, una ausencia inesperada en un concierto, o incluso un comentario casual de alguno de los dos, era suficiente para que los medios explotaran la noticia como si fuera un drama de telenovela. La rivalidad se convirtió en un circo mediático, pero también en un motor que impulsaba a ambos artistas. Cada nota de prensa, cada rumor, cada portada, no solo alimentaba la polémica, hacía que sus carreras y su música fueran más visibles que nunca. La historia estaba clara. Mientras más hablaban de ellos, más se consolidaba la leyenda de esta enemistad que parecía no tener fin. Y lo que ninguno de los dos podía prever era que esta guerra mediática también los estaba preparando para enfrentarse a lo que sería la parte más personal y dolorosa de su historia. Con el paso de los años, la intensidad de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro comenzó a transformarse. Lo que antes era celos, competencia y heridas personales, con el tiempo se convirtió en admiración y respeto por parte de Cristian. El gallito feliz ha admitido en varias entrevistas que ya no guarda rencor hacia el sol, y que incluso siente un profundo respeto por su talento y trayectoria. Su percepción cambió. Lo que alguna vez fue rivalidad, ahora se ve como la historia de dos artistas extraordinarios que compartieron una época irrepetible. Tanto es así, que en varias ocasiones se le ha visto entre el público en conciertos de Luis Miguel, disfrutando del espectáculo como un fan más. Sin reclamos, sin disputas, solo disfrutando de la música de quien alguna vez fue su principal competidor. Sin embargo, Luis Miguel nunca reabrió la amistad. Su distancia se mantuvo, su silencio continuó siendo parte de su estrategia y su forma de proteger su mundo personal. Para Miki, el pasado quedó cerrado, mientras que Cristian eligió mirar hacia adelante, dejando que la música y la admiración hablen por sí mismas. Y así, lo que comenzó como una guerra de egos y emociones, con el tiempo se transformó en un reconocimiento tácito de dos leyendas que, aunque separadas, siempre compartirán un capítulo imborrable en la historia de la música latina. Hoy, décadas después de aquellos enfrentamientos en los escenarios y en los corazones, la discusión sigue viva entre los fanáticos, Luis Miguel o Cristian Castro. Cada generación tiene su favorito y las comparaciones parecen no tener fin. Pero más allá de los debates, lo que realmente permanece es el legado musical que ambos dejaron. Álbum tras álbum, sencillo tras sencillo, nos regalaron canciones que todavía emocionan, baladas que se cantan en reuniones familiares, conciertos que se recuerdan como eventos históricos. Sus voces marcaron una época y definieron el estándar de la música latina de los 90. Y al final la reflexión es clara, no se trata de elegir un ganador. No hay necesidad de decidir quién es mejor. Lo que debemos hacer es disfrutar de estas dos voces únicas, de estos artistas que, aunque rivales en su tiempo, nos regalaron un tesoro que sigue vivo en cada nota, en cada melodía y en cada recuerdo de quienes crecimos escuchándolos.
La rivalidad puede haber terminado, pero la música y el impacto de Luis Miguel y Cristian Castro son eternos. Si disfrutaste esta historia y quieres descubrir más secretos, rivalidades y momentos inolvidables del Sol de México y otros íconos de la música, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.